Planos paralelos. Capítulo 12. La lengua de Na-Moy. El jardín utópico de los Na-Moy disfruta de la merecida reputación de ser un lugar absolutamente seguro, un plano ideal para niños y ancianos. Los pocos visitantes que se acercan, incluidos niños y ancianos, normalmente lo encuentran muy aburrido y se van lo antes posible. El paisaje es el mismo en todas partes: colinas, campos, parques, bosques, pueblos, una bonita y fértil monotonía sin estaciones. La tierra cultivada y la agreste tienen exactamente el mismo aspecto. Las pocas especies de plantas tienen todas una utilidad práctica para alimento, madera o tejidos. No hay vida animal salvo las bacterias, unas criaturas parecidas a las medusas en el océano, dos especies de insectos útiles y los Na-Moy. Se comportan con muy buenos modales, pero hasta la fecha nadie ha conseguido hablar con ellos. Aunque su lengua monosilábica es melodiosa al oído, el tradumático tiene tantos problemas para descifrarla que no se puede confiar en él ni siquiera para la conversación más sencilla. Una mirada a la lengua escrita puede arrojar alguna luz sobre el problema. El Na-Moy escrito es un silabario. Cada uno de sus varios miles de caracteres representa una sílaba. Cada sílaba es una palabra, pero una palabra sin significado fijo específico, sino solo con un abanico de significados posibles determinado por las sílabas anteriores, posteriores o cercanas. Una palabra en lengua Na-Moy no tiene denotación, sino que constituye un núcleo de connotaciones potenciales que debe ser activado o creado por su contexto. Así, solo sería posible elaborar un diccionario de Na-Moy si el número de las frases posibles fuera finito. Los textos escritos en Na-Moy no son lineales, ni horizontales, ni verticales, sino radicales. Crecen en todas direcciones, como las ramas de un árbol o de los cristales de hielo, a partir de una primera palabra o palabra central, que una vez completado el texto puede acabar no siendo ni el comienzo ni el centro del discurso. Los textos literarios llevan esta complejidad polidireccional a tal extremo que se asemejan a laberintos, rosas, alcachofas, girasoles, modelos fractales. Sea cual sea la lengua que hablemos, antes de empezar una frase tenemos para elegir un número de palabras casi infinito. Un, él, ellas, mientras, teniendo, entonces, a, bisonte, ignorante, desde, uinemuca, en, lo, como. Cualquier palabra del inmenso vocabulario de cualquier lengua puede ser el principio de una frase en esa lengua. A medida que hablamos o escribimos la frase, cada una de las palabras influyen en la elección de la siguiente, su función sintáctica, como nombre, verbo, adjetivo, etc. Su persona o número, si es un pronombre personal, su tiempo y número, si es un verbo, y un largo, etc. Y a medida que la frase se alarga, la elección se restringe, hasta que la última palabra es probable que sea la única que podríamos utilizar. Aunque sea solo parte de una frase, esta cita puede servir de bonito ejemplo. Ser o no. Al parecer, en la lengua de los Na-Moy, no solo la elección de la palabra, nombre o verbo, tiempo, persona, etc., sino también el significado de cada palabra se ve continuamente modificado por todas las palabras que la preceden o que pueden sucederla en la frase, si es que los Na-Moy hablan en realidad formando frases. Esta es la razón por la que el tradumático, después de haber recibido apenas unas pocas sílabas, comienza a generar tal torrente de posibles significados alternativos, proliferando con tal rapidez y con tantas posibilidades sintácticas y connotativas que la máquina se sobrecarga y se colapsa. Las pretendidas traducciones de los textos escritos o bien carecen de significado o son ridículas. Por ejemplo, yo misma me he encontrado con 4 traducciones diferentes de la misma inscripción de 9 caracteres. Hay que considerar amigos a todos los que están en este espacio, como lo son todas las criaturas que están bajo el cielo. Si no conoces lo que hay dentro, ten cuidado, porque si traes el odio contigo, el techo te caerá encima. Del otro lado de toda puerta está el misterio. La precaución no sirve de nada. La amistad y la enemistad desaparecen bajo la mirada de la eternidad. Entra con audacia, extranjero, y sé bienvenido. Y ahora siéntate.
Esta inscripción, cuyos caracteres están escritos como formando una cometa de redundante cabeza, se encuentra con frecuencia en puertas, cubiertas y guardas de libros. Los Namoi son excelentes jardineros y vegetarianos por necesidad. Son diestros en las artes de la cocina, la joyería y la poesía. Cada pueblo es capaz de producir, recolectar y fabricar cuanto necesita. Existe algo de comercio entre los pueblos, sobre todo para el intercambio de platos cocinados, preparaciones especiales del más bien limitado menú vegetal de los cocineros profesionales. Los cocineros más admirados trocan sus platos a cambio de las materias primas producidas por los jardineros, con algo de incremento. No se ha descubierto la existencia de minas, aunque en el lecho de cualquier río pueden encontrarse ópalos, peridoto, amatistas, granates, topacios y cuarzos de color. Las joyas se truecan a cambio de oro y plata sin trabajar o de segunda mano. Existe el dinero, pero tiene tan solo un valor simbólico y honorario, se utiliza en el juego. Los Namoi juegan a diversos juegos de azar moderados con dados, fichas y piezas. Y para comprar obra de arte. Se usa como dinero el manto translúcido del color violeta nacarado, de la forma y el tamaño aproximados de la uña del pulgar, dejado por las especies mayores de medusas. Estas conchas, que se encuentran en las playas, se llevan al interior para comerciar con ellas a cambio de joyas y poemas. Si esto es lo que son los textos escritos en hojas sueltas, libretas y rollos que tan bellos y graciosos resultan a la vista. Algunos visitantes afirman confidencialmente que estos textos son obras religiosas a las que llaman mandalas o escrituras. Otros afirman confidencialmente que los Namoi no tienen religión. Hay muchos vestigios en el plano Namoi de aquello a lo que las personas de nuestro plano llaman civilización, por lo cual las personas de nuestro plano suelen entender en estos tiempos una economía capitalista y una tecnología industrial basada en la explotación intensiva y exhaustiva de los recursos naturales y humanos. Ruinas de ciudades inmensas, restos de largas carreteras y enormes áreas pavimentadas, vastos cereales producto de la desertización y la contaminación permanente, y otros restos de una sociedad y una tecnología científica avanzadas afloran a la superficie en los campos y bordean los parques. Son todos muy antiguos y parecen no significar nada para los Namoi, que los consideran sin interés y no les tienen un respeto especial, que es también como consideran a los visitantes. No hay nadie que comprenda la lengua lo suficiente como para saber si los Namoi tienen historias o leyendas sobre los antepasados responsables de las vastas obras y restos derruidos que siembran su plácido paisaje. Mi amigo Laur dice que ha oído a los Namoi utilizar una palabra relacionada con las ruinas, Nem, hasta donde es capaz de imaginar la sílaba Nem, modificada de diversas maneras por la sílaba que la rodea, puede significar una gama de cosas que va de una riada repentina a un diminuto escarabajo iridiscente. Él cree que el área central de connotación de Nem puede ser cosas que se mueven deprisa, o sucesos que tienen lugar de improviso. Parece un nombre raro para aplicar a las ruinas sin época cubiertas de hierba que rodean los poblados o que les sirven de cimientos, o a las pistas pavimentadas agrietadas y hundidas que constituyen ahora los fondos sedimentados de lagos de agua poco profundas, o a los inmensos desiertos químicos en los que nada crece salvo una cepa de purpúreas bacterias microscópicas que se filtran sobre sus venenosas aguas. Pero entonces no es seguro que nada tenga un nombre en Namoi. Laur se ha pasado más tiempo que nadie en el jardín utópico. Le pedí que me escribiera lo que quisiera sobre él mismo. Me envió la siguiente carta. Me preguntas por la lengua. Has descrito muy bien el problema, creo. Veamos si esto sirve para ayudarte sobre la cuestión. Nosotros hablamos en forma de serpiente. Una serpiente puede ir en cualquier dirección, pero solo en una a la vez y siempre siguiendo a la cabeza. Ellos hablan en forma de estrella de mar. Una estrella de mar prácticamente no se desplaza, no tiene cabeza. Dispone
de más opciones, aunque no las utilice. Imagino que las estrellas de mar no piensan en alternativas como izquierda o derecha, adelante o atrás, porque entonces pensarían en términos de 5 tipos de izquierda o de derecha, 5 tipos de adelante y atrás, o 20 tipos de izquierda y derecha, 20 tipos de adelante y atrás. La única alternativa del tipo una de dos sería arriba y abajo. Las demás dimensiones o direcciones u opciones serían una de tantas. Bien, esto describe el aspecto de su lengua. Cuando dices algo en Namoi hay un centro de lo que dices, pero el discurso se abre en más de una dirección partiendo del centro o yendo hacia el centro. En japonés, según me han dicho, una leve modificación en una palabra o referencia cambia por entero una frase. De modo que yo no sé japonés, todo esto lo estoy suponiendo. Si cambia la sílaba de una palabra, entonces los grillos cantan a coro a la luz de las estrellas, se convierte en los taxis se atoran en el cruce de carreteras. Supongo que la poesía japonesa se sirve deliberadamente de estos significados casi de doble sentido. Una línea poética puede iluminar otro significado que habría sido el principal de un contexto diferente. El significado que se ve en la superficie permite un posible significado alternativo con el que se cuenta al mismo tiempo. Pues bien, todo lo que se dice en Namoi tiene estas características. Todo discurso es permeable a otros posibles discursos, debido a que el significado de cada palabra depende de los significados de las palabras que la rodean, razón por la cual probablemente no puedes llamar las palabras. En nuestras lenguas, una palabra es una cosa real, un sonido con una forma fija asociada a él. Tenemos la palabra casa. Tanto en el seno de una frase como por sí misma, la palabra tiene un significado concreto, lugar donde viven las personas. Los mismos 4 fonemas que se pronuncian al hablar se corresponden con las 4 letras que se representan al escribir casa, más la S si es plural, pero siempre es una casa, tan claro como el agua, o como una casa. Casa es un nombre. Los verbos son un poco más variables. ¿Qué quieres decir al pronunciar la palabra por sí misma? No gran cosa, no es una casa. Necesita un contexto, un verbo principal, un sujeto, un objeto. En Namoi no hay ninguna palabra del tipo de casa. Todas son como solo que más complicadas. Mucho más complicadas. Tenemos la sílaba D. De momento, por sí sola, no posee aún significado concreto. Anot de mil as significa más o menos vamos al bosque. En este contexto, de significa bosque. Pero si decimos dim a de mil as, significa más o menos el árbol se yergue junto a la carretera. Aquí de es árbol y a es carretera en lugar de vamos. Y as es junto a en lugar de a. Pero si este grupo connotativo aparece entre otros grupos, su significado cambiaría de nuevo. Se vui uno ademu asmet asjorosese. Los viajeros atravesaron el desierto donde no crece nada. Aquí de significa tierra desértica y no árboles. Y en la frase obkdk, la sílaba de significa generoso, desprendido. Nada que ver en absoluto con los árboles, a no ser quizá en sentido metafórico. La frase significa más o menos gracias. El campo semántico de una sílaba no es infinito, por supuesto, pero no creo que ninguno de nosotros pudiera hacer una lista de sus significados posibles o potenciales, ni siquiera una lista larga como la entrada de una sílaba en los diccionarios chinos. Una sílaba pronunciada en chino, xing o lung, puede tener decenas de significados, pero nunca deja de ser una palabra por sí misma, aunque su significado depende hasta cierto punto del contexto, y aunque se necesiten 50 caracteres distintos para expresar los diferentes significados. Cada uno de los significados de la sílaba supone de hecho una palabra diferente, una entidad, una piedra en el gran lecho del río de la lengua. Una sílaba en Namoi se representa con un solo carácter, pero no es una piedra en el lecho del río, es una gota en el río.
Aprender a hablar Namoy es como aprender a tejer agua. Creo que para ellos aprender su propia lengua es tan difícil como para nosotros. Lo que pasa es que ellos tienen todo el tiempo que precisen, así que no les importa. Sus vidas no comienzan en un punto y discurren hacia otro punto, como las nuestras, como los caballos en una carrera. Ellos viven en mitad del tiempo, como una estrella de mar en su propio centro, como el sol en su luz. Lo poco que sé de esta lengua, y no estoy completamente seguro de nada de lo que sé, a pesar de mi docta disquisición acerca de la sílaba D, lo he aprendido sobre todo de los niños. Las palabras infantiles se parecen un poco más a las nuestras. Se puede contar con que significan lo mismo en frases diferentes, pero los niños prosiguen el aprendizaje y cuando empiezan a aprender a leer y a escribir, hacia los 10 años más o menos, comienzan a hablar de forma más parecida a los adultos, y cuando alcanzan la adolescencia, yo ya soy incapaz de entender casi nada de lo que dicen, a no ser que me hablen utilizando la lengua de los niños pequeños, cosa que suelen hacer. Aprender a leer y escribir es una ocupación que dura toda la vida. Sospecho que entraña no solo aprender los caracteres, sino también inventarse nuevos caracteres y nuevas combinaciones entre ellos, nuevas y bellas estructuras significativas. Son jardineros, las cosas allí crecen solas, sin limpiar las malas hierbas, sin sistemas de riego, sin pesticidas. Pero aún así, ya sabes cómo son esas cosas. En un jardín siempre hay algo que hacer. En el pueblo en que estuve yo, siempre había alguien trabajando en los jardines o en el bosque, pero nunca había nadie que trabajara hasta la extenuación. Luego, a lo largo de la tarde, se reunían bajo los árboles a hablar y a reír, y mantenían larguísimas conversaciones. A menudo acababan la charla recitándose poemas unos a otros, o sacando un escrito o un libro y leyéndolo en voz alta. Algunos de ellos habían salido ya con la intención de leer a solas o de escribir. Había mucha gente que escribía todos los días, con gran lentitud, por supuesto, en finas hojas de papel que fabricaban de la planta del algodón. A veces se llevaban su escrito para reunirse con el grupo por la tarde y lo pasaban a los demás, y alguien lo leía en voz alta. Otras personas trabajaban en el taller del pueblo, montando joyas, anillos, broches, complicados collares que elaboraban con alambre de oro y ópalos o amatistas, etc. Cuando acababan sus piezas, iban a enseñarlas también a los demás y las regalaban. Y primero las llevaba una persona y luego otra, pero nadie se las quedaba. Circulaban de una persona a otra. En el pueblo había algo de dinero, las conchas de las medusas. Y a veces, cuando alguien ganaba un puñado jugando a las 10 fichas, le ofrecían al propietario de una fina joya una concha o dos a cambio de la misma. Ofrecimiento que solía ir acompañado por una buena dosis de risas y lo que parecían ser insultos rituales. Algunas de las joyas eran verdaderas maravillas, delicadas filigranas interminables, o grandes y macizos collares en forma de explosiones radiales o de espirales trenzadas. Varias veces me dieron una. Entonces fue cuando aprendí a decir OBKDK. Me la ponía un rato y se la pasaba a otra persona. Me habría gustado mucho quedármela. Al final me di cuenta de que algunas de las joyas eran frases o versos de poemas. Quizás todas la fueran. En el pueblo había una escuela debajo de un nogal. El clima es muy templado y monótono, no cambia nunca, así que se puede vivir en la calle. A todo el mundo le parecía bien si me sentaba en la escuela a escuchar. Los niños se reunían todos los días bajo el nogal a jugar, hasta que aparecía alguien del pueblo y les enseñaba una cosa u otra. Casi siempre se trataba de prácticas de lengua que se hacían contando una historia. El maestro comenzaba a explicar un cuento y luego uno de los niños lo continuaba un rato hasta que otro niño tomaba el relevo y así sucesivamente. Y todo el mundo escuchaba con gran atención, dispuesto a continuar el relato. El tema tenía que ver siempre con las cosas que se hacían cotidianamente en el pueblo. Eran historias un poco aburridas, pero siempre alguien se inventaba alguna sorpresa o alguna broma. Y el uso de conexión inesperado o inventado de alguna palabra o giro generaban gran regocijo. Una joya, gritaban todos. De vez en cuando pasaba una maestra de profesión que hacía la ronda de los pueblos y daba allí una sesión o 2 o 3 días.
durante los que enseñaba a los niños a leer y a escribir. Los adolescentes y algunos adultos se acercaban para escuchar a la maestra, además de los niños. Así fue como aprendí a leer algunos caracteres en algunos textos. Los habitantes del pueblo nunca me hicieron preguntas sobre mí, ni quisieron saber de dónde venía. No sentían ese tipo de curiosidad. Eran amables, pacientes, generosos, compartían la comida, me ofrecieron casa, me dejaron trabajar con ellos, pero no se mostraron interesados en mí. Y yo diría que por nada que no fueran sus asuntos cotidianos, cuidar el jardín, preparar la comida, montar joyas, escribir y entablar conversación. Pero conversación solo entre sí. Como todo el mundo, yo encontré su lengua tan difícil que probablemente me consideraron retrasado. Probé con la forma habitual de aprender intercambiando palabras. Te golpeas el pecho y dices tu nombre, mirando interrogativamente a la persona que tienes delante para que te diga el suyo, o coges una hoja de un árbol y escribes hoja, mientras miras esperando a la persona que te escucha, pero ellos no respondían, ni siquiera los niños pequeños. Por lo que yo sé, un Namoi no tiene nombre. Se dirigen el uno al otro utilizando frases siempre cambiantes que parecen significar relaciones, tanto permanentes como temporales, de consanguinidad, de responsabilidad y dependencia, de condición social eventual, de mil vínculos sociales y emocionales. Yo podía señalarme a mí mismo y decir Lauro, pero ¿qué tipo de relación podía significar eso? Sospecho que para ellos mi lengua era como una sucesión de ruidos emitidos por un idiota. En su mundo no hay nada más que hable, no hay nada más que tenga sensibilidad, no digamos ya inteligencia. En su mundo solo hay una lengua. Me reconocieron como un ser humano, pero como un ser humano defectuoso. No sabía hablar, no sabía relacionar las ideas. Llevaba encima una revista, una publicación de una organización norteamericana a favor de la conservación del medio ambiente que había estado leyendo en el aeropuerto. La saqué un día y se la ofrecí al grupo de conversación. No me preguntaron nada sobre lo que ponía ni mostraron el menor interés por la revista. Estoy seguro de que no la reconocieron como un texto escrito. Un par de docenas de caracteres negros repetidos interminablemente, formando rectas líneas. No era nada que se pareciera ni remotamente a sus maravillosos remolinos y hojas de helecho de diseños entrelazados de implicaciones múltiples. Pero sí miraron las ilustraciones. La revista estaba llena de fotografías a todo color de animales, especies en peligro, arrecifes de coral con sus peces, panteras de Florida, manatíes, cóndores de California. La revista circuló por todo el pueblo y las personas de otros pueblos pedían que se las dejasen ver cuando iban de visita, a intercambiar objetos y a conversar. Se la enseñaron a la maestra cuando vino durante una de sus rondas y ella me preguntó algo acerca de las fotos. La única vez que una Namui trató de hacerme una pregunta. Creo que lo que quería saber era quiénes eran aquellas personas. Porque en su mundo no hay más animales que ellos mismos, exceptuando las pequeñas e inofensivas abejas que polinizan las plantas y las moscas que descomponen la materia muerta. Todas las plantas son comestibles. La hierba es un grano nutritivo. Hay 5 especies de árboles que dan frutas carnosas o frutos secos y una especie de hoja perenne del que se obtiene madera y que da también una especie de almendras comestibles, un omnipresente arbusto de algodón del que se extrae fibra para hilar, raíces comestibles y hojas para preparar el té. Al margen de las necesarias bacterias, no hay más de 20 o 30 especies de animales o plantas en su plano. Todas ellas, incluidas las bacterias, son útiles e inofensivas para los seres humanos. Allí la vida es un producto de ingeniería, ha sido diseñada, una verdadera utopía. Todo cuanto los seres humanos necesitan y nada que no necesiten. Panteras, cóndores, manatíes. ¿Quién los necesita? La guía planar de Rornar dice que los Namui son vestigios degenerados de una gran cultura antigua. Ronan interpreta las cosas al revés. Lo que está degenerado es en el plano de los Namoi es la trama de la vida, la gran cultura antigua
ocupó un vasto y rico tapiz de una complejidad incalculable, como la vida que arropa nuestro mundo, y lo redujo a un harapo miserable. Estoy seguro de que esta terrible pobreza data de la época de las ruinas. Sus antepasados, provistos de todos los recursos de la ciencia y de las mejores intenciones, los despojaron a ciegas. Nuestro mundo está lleno de enfermedades, enemigos, desiertos y peligros, se dijeron aquellos ancestros, microbios y virus hostiles que nos infectan, plantas nocivas que crecen a nuestro alrededor mientras nosotros nos morimos de hambre, animales inútiles portadores de plagas y epidemias que compiten con nosotros en la lucha por el aire, el alimento y el agua. Este mundo es demasiado duro para que vivan en él los seres humanos, es demasiado duro para nuestros hijos, pero sabemos cómo hacerlo más habitable. Y lo hicieron. Eliminaron todo aquello que no era de ninguna utilidad. Idearon un modelo de gran complejidad y lo simplificaron hasta la perfección. Convirtieron el mundo en una guardería segura para los niños, un parque temático en el que las personas no tienen otra cosa que hacer que disfrutar. Pero los Namoi han superado a sus antepasados, al menos en parte. Han recuperado el modelo y lo han convertido en algo de una complejidad interminable, infinitamente rico y sin ningún uso racional. Y lo hacen a través de las palabras. No tienen artes figurativas. Decoran las cerámicas o cualquier otra cosa que fabriquen únicamente con su bella escritura. La única manera en que imitan el mundo es juntando palabras, es decir, dejando que las palabras se interrelacionen en una complejidad fértil y siempre cambiante para formar diseños y modelos que nunca han existido antes, hermosas formas que permanecen brevemente y crean y dan paso a otras formas. Su lenguaje es su propia exuberante ecología que se produce sin fin. La única selva que poseen, la única naturaleza salvaje, es su poesía. Como he dicho, les interesaron las fotos de mi revista, las fotos de animales. Las observaban sin entenderlas, con lo que a mí me pareció una cierta tristeza. Les dije los nombres de los animales, señalando al mismo tiempo la palabra escrita al pie de la foto, y ellos repetían Pandetha, Kondo, Manatí. Fueron las únicas palabras de mi lengua que escucharon, comprendiendo que poseían un significado. Supongo que entendieron de estas palabras tanto como yo de las sílabas que aprendí de su lengua, muy poco, y probablemente con un sentido equivocado. Algunas veces me pasé por las ruinas antiguas cercanas al pueblo. Encontré un muro que había sido descubierto cuando uno de los pueblos de la zona había querido utilizar el lugar como cantera. Había un grabado, un bajorrelieve desgastado por los siglos, pero en él pude distinguir algo cuando lo estudié con detenimiento, una procesión de personas. Y también había otras criaturas en la procesión. Era difícil averiguar qué eran, animales, sin duda. Algunos eran de 4 patas. Uno de ellos tenía unos grandes cuernos o alas. Podían ser animales reales o imaginarios, o dioses zoomórficos. Le pregunté a la maestra, pero ella se limitó a repetir, nen, nen.